Bien, ahora vamos a hablar de la manera en que entran los virus a las células. Esto es porque, bueno, se utilizan también como vectores para el DNA, pero aquí podemos ver, por ejemplo, este tipo de adenovirus. Si ustedes observan, vamos a ver que tiene capsómeros pentagonales, que también son conocidos como pentonas, y tiene capsómeros hexagonales además, que están marcados ahí con el número 2. Bueno, aquí podemos ver que este tipo de adenovirus tienen un receptor que se llama Coxsackie, Adenovirus Receptor, conocido también como CAR. Esto va a permitir inmediatamente que se empiecen a asociar integrinas. Y aquí, como ustedes saben perfectamente, esto que lo vieron en biología celular, esas integrinas van a desarrollar adhesiones focales que van a permitir que los glomérulos de actina puedan establecer a la actina fibrilar y que de esta manera queden establecidos los microtúbulos para que se desplacen este tipo de vesículas. Entonces vamos a ver que esas vesículas van a viajar y van a ser liberadas en los endosomas. El virus va a soportar eventualmente el ataque enzimático a nivel de los endosomas, se va a liberar, y una vez que se libera directamente se va a ir al núcleo. Eso es muy importante porque vamos a ver otro tipo de virus que toman un atajo. Entonces, para poder flanquear el obstáculo que están imponiendo las nucleoporinas en este caso, el virus se va a desensamblar y lo que hace es que secuestra una histona. La histona tiene un péptido señal nuclear, de tal manera que va a entrar junto con la histona al interior del núcleo. Y obviamente aquí va a poner a la maquinaria nuclear a fabricar su DNA, ¿verdad?, para replicarse. Bueno, este es solamente un recordatorio para que eh, puedan identificar bien cómo se hacen las adhesiones focales. Eso seguramente ustedes lo vieron en biología celular. Entonces todo empieza con una quinasa, que es la que está marcada ahí como fosfatidilinoinositol fosfato quinasa I gamma, que se va a unir con la talina. Ahí van a poder observar que la talina va a cambiar de forma posteriormente. Y mientras tenemos una integrina en una forma inactiva, caracterizada por tener un puente de sal, vamos a ver que se va a poder después unir a la talina. Entonces tiene su forma activa, se abre esta integrina, se va a unir a la matriz extracelular, y una vez que esto sucede, hay un complejo que lo forman pinch, la parvina y una quinasa que se llama ILK, que es la quinasa unida a las integrinas. Forma ese complejo que se llama IPP. IPP va a fosforilar a la paxilina, y si ustedes vieron, ya tenemos por acá la talina que ya está unida a las integrinas, se une inmediatamente a la vinculina, y vamos a ver que entonces la paxilina, la vinculina y el IPP activan a la FAC, que es la quinasa de adhesión focal, y también a la proteína SRC, que son proteínas tirosinoquinasa. Todo esto va a permitir entonces que la actina globular que están viendo que está suelta empiece a pegarse, y esto empieza a constituir entonces los filamentos de actina. Ya se ensamblan esos filamentos y empiezan las vías de señalización que van a ir desde la matriz extracelular directamente hasta el núcleo. Y bien, vamos a ver que todas las células tienen receptores especializados para los virus, como son los Toll-like receptors. Esos principalmente van a estar en la superficie de la membrana, pero también se van a poder encontrar en los endosomas. Y esos receptores son especializados para poder percibir a las PAMPs. Las PAMPs son las Pathogen Associated Molecular Patterns, que son proteínas estructurales virales. Y cuando ya los virus de RNA, por ejemplo, se replicaron, las PAMPs se van a unir a otro tipo de receptores, que son los RLRs, o Rig-like receptors, y tanto la activación de las TLRs o de las RLRs va a provocar el inflamosoma, es decir, una cascada de procesos para poder contener la infección. Bien, aquí se ilustra esto que estábamos hablando sobre los receptores RIG. Aquí podemos ver que hay dos tipos de receptores para los virus. Hay uno que se llama MDA5, que es para los virus de doble cadena de RNA. El nombre viene por Melanome Differentiation Associated Gene 5. Y luego tenemos el RIG1. Y en el caso del RIG, ese debe su nombre a Retinoic Acid Inducible Gene, que es el que lo está codificando y que va a reconocer a RNA de una sola cadena con un trifosfato. Entonces, estos a su vez van a activar a IPS1,
que van a comunicar con STING. Aquí viene la activación de TRAF, que es una proteína metabólica central, que va a activar a las IKK, que activan a IKB. Por una parte, eso permite la liberación de P50 y P65, y mientras el factor nuclear kappa beta va a traslocarse al núcleo junto con P65 y P50 para inducir la inflamación por medio de citocinas inflamatorias. Y TRAF también va a activar a TBK1, que es una quinasa que está activada a su vez por IKKI. Esto permite que se fosforile IRF37, que se traslocan al núcleo y van a activar citocinas antivirales. Bien, ahora vamos a revisar un tipo de virus que es extremadamente particular, que es el Simian Virus 40, el SB40. Este virus está compuesto por 72 pentámeros de una proteína que se llama VP1, que es la que se ve en verde en el virus, y va a tener dentro de la cápside de cada pentámero una bolsa hidrofóbica unidas a proteínas BP2 y BP3, muy importante. Va a tener una sola copia viral del genoma, que es de DNA de doble cadena circular. Tiene sus histonas, como lo pueden ver ahí, se ve en azul y en verde. Y va a tener una serie de genes tempranos, que son las proteínas asociadas a la replicación, que son el small T antigen y el large T antigen, que se pueden ver ahí como T antigen nada más en la figura. Y los genes tardíos, que son los que van a dar lugar a las proteínas estructurales, es decir, a BP1, BP2 y BP3, como ya habíamos mencionado. Bueno, vamos a ver inicialmente la endocitosis del virus. El virus se va a unir a moléculas que están marcadas como MCH1, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, y este complejo va a migrar a los dominios de caveolinas. Esos dominios de caveolinas, que son proteínas, como ustedes saben, que están en las balsas lipídicas, va a permitir la formación de caviosomas, que son vesículas. Entonces, en los pozos del caviosoma se van a degradar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 por metaloproteasas, y el SB40 se va a unir a gangliósidos como GM1, muy importante, que induce la curvatura para la formación de estas vesículas. En las caviolas va a haber proteínas tirosinoquinasa como SRC y las quinasas de adhesión focal que acabamos de ver, que están promoviendo el reclutamiento de la actina, como vimos hace rato, y de la dinamina 2. Eso va a permitir el movimiento entonces de estas vesículas, y van a ser auxiliados por RAP5 y ARF, que son pequeñas GTPasas que mueven a las vesículas y que las van a mover hacia los endosomas. Las partículas del SB40 van a permanecer unidas a GM1 en los endosomas durante la maduración a endolisosomas, y esto va a ser para que el GM1 actúe como protección y les ayude a soportar el embate de las enzimas. Para que puedan comprender de lo que estoy hablando, aquí les presento la estructura de un gangliósido, que ustedes ya vieron cuando vieron biología celular, que está compuesto por una ceramida que está en color azul, y luego vamos a ver que va a tener una molécula de glucosa, otra de galactosa y ácido neuroamínico, que también se le conoce como NANA, y que también se le conoce como ácido acetilsalicílico. Y aquí podemos ver la estructura de estos glicoesfingolípidos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en la parte superior esta clasificación de GM1, que es el más completo. Vamos a ver que un GM1 tiene galactosa, galactosamina, galactosa, glucosa, tiene esfingosina, ácido esteárico, y muy importante, tiene esa molécula de nana. Entonces, se le llama también guan-nana, que es el ácido oxálico, y por eso se le llama GM1. El GM2 es más pequeño, ya no va a tener la galactosa, y el GM3 todavía va a ser más pequeño, ya no va a tener ni la galactosa ni la galactosamina. Es esto lo que va a proteger la estructura del virus. Y eso es para que recuerden cómo están constituidas las balsas lipídicas. Podemos ver en la parte de la izquierda cómo tenemos glicerofosfolípidos insaturados que van a estar unidos a proteínas que están unidas por prenilación directa a la cara interna de la membrana. Luego, conforme avanzamos hacia el centro, vamos a ver que ahí está justamente la caveolina, que es la que va a permitir la formación del caviosoma, de toda esta estructura que es más rígida, y donde van a prevalecer este tipo de gangliósidos GM1, que son los esfingolípidos de los que estábamos hablando, y tenemos también otras proteínas que están unidas por otro tipo de enlace, y en la parte de arriba una proteína unida por un enlace GPI.
¿Por qué son tan importantes estas balsas lipídicas? Bueno, primero podemos ver que las balsas son de color rojo que está sobre la membrana. Entonces van a permitir que las proteínas se anclen a la membrana por medio de anclajes GPI, por una parte, pero también tenemos ahí cómo está entrando el SB40 que estamos revisando ahorita, y vamos a ver cómo este SB40 va a pasar directamente al retículo. Ya veremos la manera en que lo hace, y eso es para quedar más cerca del núcleo. Eventualmente aquí puede haber un reciclaje de proteínas. Podemos ver en la parte del medio, no es ya aquí un cabeosoma, va a ser una vesícula rodeada por clatrina. Y luego vemos cómo también aprovechan estas zonas de balsas lipídicas los virus para poder salir, como es el caso del virus de la influenza. Esto es para que puedan apreciar aquí la presencia de la caveolina. Ahí vemos que está unida por palmitolación directamente a la membrana, y esa sería la estructura que se ve y que compone esta proteína, que va finalmente a permitir la formación de los caveosomas, que son estas vesículas que están más o menos rígidas porque están rodeadas de balsas lipídicas. Bueno, vamos a ver que la mayor parte de los virus se va a desplazar de los endolisosomas al núcleo, como había mencionado. Y antes de llegar al núcleo, las proteasas generalmente de los lisosomas van a degradar proteínas estructurales de los virus, y los péptidos que resulten son cargados como antígenos por las proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad 2, los cuales van a ser presentados a los linfocitos T, como ya hemos visto antes. Pero en el caso de los poliomavirus no actúan así. Yo les decía que estos, en vez de irse al núcleo directamente, el poliomavirus se va a desplazar al retículo endoplasmático rugoso. Pues el ambiente ácido de los lisosomas va a volver susceptibles a las partículas a que se desagreguen posteriormente en el retículo. Y las partículas se van a escapar de los lisosomas porque se van a asociar, como habíamos visto, al GM1, que es el que lo está protegiendo. Y en este caso, muy, muy importante, los antígenos del SB40 no van a ser presentados por las proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad 2. En esta figura podemos ver, por ejemplo, cómo estas proteasas citosólicas están destruyendo a una proteína, y vemos las proteínas que se llaman LAMP, que son las proteínas de los lisosomas, importan, ¿verdad?, a este tipo de péptidos. Y luego tenemos que las partículas que conforman el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que son las que se ven hasta arriba, están llevando un pedacito de este antígeno para presentarlo a los linfocitos T. En la parte del medio vamos a ver microautofagia y macroautofagia en la parte de la derecha. Y mientras tanto, aquí estamos viendo cómo estos pequeños péptidos resultantes de la degradación de esta proteína que vemos pasar por el proteasoma son capturados inmediatamente en el retículo por las proteínas de complejo mayor de histocompatibilidad 1, que van poco a poco, ¿verdad?, tomando la vía transbordoviliana, y se van a pasar por el aparato de Golgi y vesículas secretorias para finalmente irse a insertar sobre la membrana y permitir que los linfocitos T puedan reconocer este tipo de péptidos. Ahora, ¿cómo hicieron estas partículas virales para poder llegar hasta el retículo? Bueno, aquí lo que sucede es que primeramente se recubrieron con unas proteínas COP1, y como ustedes saben, esto permite que las vesículas viajen en el aparato de Golgi al retículo. Se fusionan llegando al retículo con la membrana y liberan las partículas virales en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Aquí en el retículo endoplasmático rugoso hay un sistema de degradación de proteínas, que es particularmente para cuando las proteínas están mal dobladas. Este sistema se llama EDRAM, por Endoplasmic Reticulum Associated Degradation System. Entonces es un sistema de control de calidad, y lo que va a hacer es que va a corregir el doblamiento de las proteínas por chaperonas, y si no se pueden reparar, entonces se van a marcar, se van a ubiquitinizar para ser degradadas por el proteasoma en el citoplasma. Pero vamos a tener que una péptido disulfuro isomerasa y la proteína 57 van a reducir los puentes que estabilizan a los pentámeros
de la BP1, que ustedes recuerdan era la proteína externa, por lo que la BP2 y la BP3 quedan expuestas al exterior. Es decir, se van a voltear, las proteínas del interior del virus ahora van a quedar por fuera. Aquí se puede apreciar en esa figura cómo estas proteínas, las COP1, están permitiendo que vesículas partan del aparato de Golgi y que lleguen al retículo. Ahora quiero que vean la proximidad que tiene el retículo con el núcleo. Entonces el virus hizo todo este ardid únicamente para quedar cerca del núcleo. La hidrofobicidad de las proteínas BP2 y BP3 las haría muy susceptibles a agregarse entre sí mismas, pero eso se va a evitar porque se asocian con una proteína chaperona que se llama BIP. Y normalmente las proteínas que iban a ser degradadas van a ser marcadas por hard1. Acuérdense que acabamos de ver que las iban a utilizar, pero en el caso de los poliomavirus van a evitar este marcaje porque están unidas justamente con esa proteína VIP. Y esto va a permitir entonces el escape de las proteínas de heredad, asociándose a otras dos proteínas internas que son B12 y B14 y a dos proteínas citosólicas que son SGTA y una proteína de choque calórico que es la HSC70. Y van a ser fósil, es decir, van a hacer una especie de puente que va a permitir el escape del virus al citoplasma. Aquí podemos ver cómo funciona este sistema del HARD1. Está en el lumen del retículo y vemos esa proteína azul clarito que está mal doblada. HARD1 va a tratar de repararla, no se puede reparar, entonces le empieza a pegar una cola de ubiquitina, como pueden ver, en color verde. Esto va a permitir que esta proteína sea reconocida por el proteasoma y sea degradada. Entonces aquí podemos ver cómo este virus, que es hidrofóbico, que estaba asociado a VIP, se asocia a B12 y a B14, que son las proteínas internas, y que va a permitir que por el citosol se asocie con la proteína de choque calórico HSC70 y con SGTA. SGTA viene de Small Glutamine Rich Tetratricopeptide. Y esto entonces va a formar un fósil, es decir, va a formar este tipo de puente por medio del cual va a poder salir el virus. Ahora, ya que el virus quedó en el citoplasma y pegado al núcleo, entonces en el citoplasma BP1 va a ser removida por las chaperonas y también porque hay una baja de concentración de calcio cerca del núcleo. Mientras que BP2 y BP3 van a prevalecer, son los que van a acompañar al DNA del virus y tienen señales de localización nuclear que les van a permitir unirse a las importinas y estas van a mediar el transporte del DNA. Y si no, BP2 y BP3 se van a insertar en la membrana y van a formar viroporinas, que son pequeños poros con los que forzan a introducir el DNA del virus. Vayan siguiendo los números. Aquí podemos ver un resumen de cómo entra el virus. Entonces, ustedes recuerdan, el virus inicialmente se iba a asociar al complejo mayor de compatibilidad, donde iba a permitir que este complejo se localizara en donde están las balsas lipídicas que se ven en el número 2. Esto iba a permitir que la caveolina que está en estas balsas pudiera formar estos cadiosomas. Se iba a destruir el complejo mayor de histocompatibilidad y se iba a asociar con GM1, el virus. Para esto, si ustedes recuerdan, también iba a asociarse con las kinasas de adhesión focal y con las proteínas SRC para extender los microtúbulos, que es el número 3. Luego viene la fusión de los endosomas con los lisosomas. El virus resiste esto y va a secuestrar a las COP para pasar del aparato de Golgi al retículo endoplasmático, que es lo que acabamos de ver. Posteriormente se va a desestabilizar en el retículo, como pueden ver en el número 7, 7A y 7B. Y para no ser degradado por el proteasoma, el virus va a salir, pero chequen bien, la baja concentración de calcio va a hacer que BP1 se separe, pero van a quedar BP2 y BP3 y van a poder pasar, como dice el número 9, por las importinas al interior del núcleo.
Aquí lo vemos un poco más a detalle. Podemos ver en el número 1 cómo el virus inicialmente reconoce a la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad número 1. Posteriormente ahí podemos ver las balsas lipídicas y cómo ya están los gangliósidos GM1, así como moléculas de colesterol, cómo reconoce a la caveolina, se empieza a formar el caveosoma y tenemos que ya para esto el virus empezó a rodear para entrar en la vesícula. Aquí podemos ver más a detalle entonces cómo el virus es conducido por las proteínas motoras a través de los microtúbulos para poder llegar hasta los endosomas. Aquí lo tenemos en el número 1 con un endosoma primario, luego se va a fusionar con los lisosomas. Obviamente aquí va a aumentar la protonización. El virus resiste las enzimas de los lisosomas. Luego tenemos que va a secuestrar a las COP, que son las proteínas rosas, y eso va a permitir entonces que sea conducido hacia el aparato de Golgi y de ahí al retículo. Y luego vamos a ver cómo el virus que se asocia a la péptido de sulfuro y isomerasa y a la proteína 57 y a VIP va a escapar de la degradación por el proteasoma, porque finalmente HARP1 no lo va a poder utilizar, como vimos. Y vamos a ver entonces que el virus se va a asociar con B12 y B14 en el interior para que estas se contacten con proteínas del exterior, que son la proteína de choque calórico 70, y tenemos a SGTA. Esas conducen al virus hacia afuera y ya queda en el citoplasma. Y luego quedamos que en el citosol, ¿verdad? La baja concentración de calcio al estar cerca del núcleo va a hacer que BP1 se separe y tenemos que van a prevalecer exclusivamente BP2 y BP3 que se pueden ver en medio. Estos BP2 y BP3 tienen peptidoseñales nucleares, van a ser reconocidos por las importinas alfa y beta, y esto va a permitir entonces su paso por las nucleoporinas. Y si el virus no fuera reconocido por las importinas, como podemos ver en estas figuras, BP2 y BP3 lo que van a hacer es que van a hacer viroporinas, que son esas partículas grises que se ven en la membrana, y por aquí va a poder penetrar directamente al núcleo. Bueno, y ahora vamos a hablar de una superfamilia de receptores que no tienen nada que ver con lo que estábamos viendo, es decir, con los receptores 7-PAS y los tirosinoquinasa. Ahora vamos a ver receptores que son ya sea intranucleares o citoplasmáticos. Entonces, dentro de los intranucleares, estos están destinados para moléculas sumamente pequeñas o que tienen esta característica de poder pasar sin ningún problema la membrana plasmática y la membrana nuclear, como son las hormonas tiroidianas, la vitamina D y el ácido retinoico. Mientras que los receptores citoplasmáticos van a ser característicos de los esteroides. Yo les había comentado que este tipo de receptores están unidos a proteínas de choque calórico, porque cuando se une este receptor que es proteico con el esteroide, es una reacción sumamente fuerte que desprende calor, es exergónica. De tal manera que esas proteínas de choque calórico sirven para estabilizar el receptor y que no se coagule, que no salga de su punto eléctrico. Entonces, al unirse la hormona, las proteínas de choque calórico se separan y queda este complejo hormona-receptor, que es el que va a migrar al núcleo. Y en esa figura podemos apreciar ambos tipos de receptores. A la izquierda vamos a tener el receptor de los estrógenos. El estrógeno es esta molécula morada que se ve afuera de la célula primero. Se une entonces a su receptor, se da esta fusión de la cual les hablaba, y después se va a traslocar la molécula ya fusionada al receptor hacia el núcleo, donde va a ejercer una acción sobre el promotor para que se inicie la transcripción. Y del lado derecho vamos a tener al receptor de las hormonas tiroidianas, ahí lo ven como T3, es esa molécula roja que se posiciona sobre su receptor, el receptor se trasloca al núcleo y aquí vamos a ver que actúa de manera diferente porque va a ejercer una liberación de una represión transcripcional que se estaba ejerciendo previamente. Ya lo explicaré adelante. Esta figura simula la entrada del estrógeno, que está marcado como E, la unión con su receptor,
que si ustedes lo ven está marcado como 5S originalmente, y vamos a ver que hay una parte que se desprende. La parte que se desprende son las proteínas de choque calórico después de que se unió con el receptor. Por eso el receptor ahora es 4S cuando ya se internó en el núcleo. Es muy importante la parte proteica, que es el receptor, porque esa es la parte que propiamente va a buscar al elemento de la respuesta hormonal en el genoma, que es lo que permite justamente que inicie la transcripción al colocarse sobre el promotor. Aquí está explicado más claramente. Aquí tenemos al 17-beta-estradiol entrando sin ningún problema a la célula, puesto que es una molécula lipídica, entonces puede atravesar la membrana. Su receptor está esperándolo. Es ese que está marcado como ER-alfa. Tiene dos proteínas de choque calórico que están marcadas como HSP90. Después de la fusión de la hormona con el receptor, se pierden las proteínas de choque calórico, como pueden ver. Luego se trasloca al núcleo y aquí puede hacer cualquiera de esas dos cosas. Como pueden ver a la izquierda, va a actuar directamente sobre el elemento de la respuesta hormonal para los estrógenos, que está marcado en azul, para iniciar la transcripción. O bien, como está a la derecha, puede actuar directamente sobre factores transcripcionales y esto va a permitir que estos actúen sobre el promotor para iniciar la transcripción. Y aquí tenemos otro ejemplo con el receptor de los andrógenos. Este es el caso de la testosterona. La testosterona va a entrar de la misma manera que entró el estradiol muy fácilmente, ¿verdad? Porque es también una molécula que es lipídica. Inmediatamente que entra la testosterona es reconocida por una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que la convierte en dihidrotestosterona. Su receptor está de amarillo, unido a dos proteínas de choque calórico que están marcadas como HSP90 y otra proteína de choque calórico que se llama HSP70. Una vez que se une, se rompe entonces la unión con las proteínas de choque calórico, ya se estabilizó, y luego va a internarse en el núcleo. Ahí es inmediatamente fosforilado por quinasas, y luego va a actuar sobre el elemento de la respuesta hormonal a los andrógenos, que está marcado en rojo como ARE. Y aquí pueden ver todo cómo une el complejo de transcripción, incluyendo la polimerasa, y inicia justamente la formación de este mensajero para que sea traducido después como una proteína de efecto androgénico. Y esta figura se las pongo aquí para que vean que es muy común la participación de este tipo de chaperoninas o de proteínas de choque calórico. Aquí podemos ver que cuando inmediatamente que se inicia la traducción, tenemos una proteína de choque calórico que es la 70 y la 40, que están estabilizando a la proteína, luego pasa por una chaperonina para terminar de ser doblada. Y entonces esas proteínas de choque calórico, aparte de proteger a los receptores, están íntimamente relacionadas con aquellas proteínas que están mal dobladas. Vamos a tener que, en particular, la HSP70 se va a unir a ATP, va a reconocer a la proteína, posteriormente se va a adicionar HSP40, pasa de ATP a una forma de ADP, se cierra sobre la proteína, trata de corregir este doblamiento, y para esto se va a tener que unir con chaperoninas, que son HIP, HOP, HUP, HAP y CHIP, como pueden ver ahí en la figura. Ok, aquí vamos a tener entonces el modo de acción de las hormonas tiroidianas. Yo les dije que son moléculas sumamente pequeñas, entonces estas pasan la membrana plasmática y van directamente hasta el núcleo. Son reconocidas obviamente por las importinas de las nucleoporinas, es decir, de los poros nucleares. Van a penetrar y quiero que observen cómo tienen el receptor de las hormonas tiroidianas ejerciendo una represión transcripcional, puesto que está unido con un correceptor. Y además siempre está unido con el receptor del ácido retinoico, que está en amarillo marcado como RXR. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se une la hormona tiroidiana, inmediatamente se bota el correpresor, y lo que va a pasar es que va a unir a un coactivador, y este coactivador a su vez une a la polimerasa y al complejo de transcripción. Se empiezan a generar RNAs mensajeros que van a ser exportados para ser después traducidos como proteínas funcionales. Y aquí tenemos la manera en que entra la vitamina D, que la pueden ver en verde. Puede entrar en dos formas. Puede entrar directamente como 25-hidroxicalciferol,
que es la que está a la derecha, junto con su binding protein. Y vemos a la izquierda, también con una binding protein, a la forma ya hidroxilada, que es la 1,25 dihidroxicalciferol. Entonces, la vitamina D para ser activa tiene que ser hidroxilada en el riñón, y por eso aquí marca también que si no hay una hidroxilasa a nivel citoplasmático que la puede activar. Una vez que está hidroxilada, se va a unir a su receptor, que está marcado como BDR en rojo. Está ya dentro del núcleo y pueden ver que tiene otra vez como correceptor al RXR, que es el receptor del ácido retinoico. Y las tres moléculas en conjunto van a actuar sobre el elemento de la respuesta hormonal, que está marcado como BDRE, para iniciar la transcripción de varios genes. Y aquí pueden modular la producción de mensajeros. Puede hacer que disminuya la producción o que aumente, como dice ahí. Entonces voy a empezar por la parte de abajo. La vitamina D es un gran inmunomodulador. ¿Por qué? Porque principalmente va a hacer que se incrementen los niveles de interleuquina 6, de interferón gamma y del factor de necrosis tumoral alfa también. Va a reducir la inflamación. ¿Por qué? Porque va a disminuir la actividad de la ciclooxigenasa, como están viendo ahí, y también de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Luego tenemos que va a aumentar la diferenciación. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción de las caderinas y de las proteínas óseas morfogenéticas. Vamos a ver que va a disminuir la proliferación celular porque es capaz de reducir los niveles de factores transcripcionales como MYC o de la acetilina D, o como el factor de crecimiento epitelial o como las somatomedinas, pero es capaz de aumentar al mismo tiempo los niveles del factor de transformación beta. Al mismo tiempo también puede promover la apoptosis, si es que es necesario. ¿Por qué? Porque va a aumentar los niveles de BAC y VAX, que son proteínas proapoptóticas. Va a aumentar, obviamente, los transportadores de calcio, su principal papel. Esto lo hace en las células intestinales. Y es gracias a esta vitamina D que nosotros absorbemos el calcio con que nos alimentamos. Y además, al final, promueve su catabolismo también, como una autorregulación. Entonces va a promover el papel de la 24-hidroxilasa, que va a iniciar una cascada catabólica, la convierte en ácido calcitroico y es expulsada fuera de la célula. Bien, en esta figura podemos ver a la izquierda cómo actúan las histonas desacetilasas y las desmetilasas, y con esto pueden unirse los correpresores. Y si se unen los correpresores, obviamente no va a haber transcripción mediada por el receptor de la vitamina D. Mientras que a la derecha nosotros tenemos que intervienen las histonas acetiltransferasas y las metiltransferasas. Con esto se pueden unir los coactivadores y esto va a permitir entonces la transcripción tanto para la regulación de crecimiento, la función inmunológica, la supresión de tumores, la regulación del ciclo celular y de la proliferación y diferenciación, como habíamos mencionado. So here's the gene being transcribed, and next to it you'd see acetylated histones, nice open chromatin, and now you catch these little methyl cytosines. Methyl groups is appearing, and here comes the protein. It binds and will attract this protein complex along with the enzymes, the deacetylases, and now acetyl groups are gone and histones become tight, chromatin closes, no transcription factors can come through, and the gene is silent. Entonces, como pudieron ver en el video, cuando hay metilaciones generalmente es para silenciar genes, mientras que cuando hay acetilaciones generalmente también va a ser para activar genes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es en el caso de las histonas, esto va a permitir que las histonas se abran y va a dejar expuesto al DNA. Ahí, como dice la figura a la izquierda, en el caso de la eucromatina, entonces va a estar menos condensada y sobre todo entonces va a permitir que sea transcribible. Mientras que la heterocromatina, que es la región que prácticamente no se transcribe, siempre está hipoacetilada y está muy condensada por lo mismo. Y esta siempre se encuentra cerca de los centrómeros y los telómeros, que son las partes que no se transcriben.
Y así, por ejemplo, en esa figura podemos ver que es muy importante en el caso de las histonas que tengan sitios de acetilación, de metilación y fosforilación. Y obviamente también van a tener residuos de lisina, por eso también va a haber ubiquitinización. Como pueden ver en esa figura, bueno, es conocido que la modificación de las colas de las histonas por acetilación aumente el acceso de los factores transcripcionales a través de cambios estructurales en los nucleosomas. Eso también se le conoce como rearreglos nucleosomales. Y las histonas acetiladas van a ser reconocidas específicamente por otras proteínas. El dominio bromo, que viene en la tablita de dominios que les pasé, va a encontrarse en factores transcripcionales y en las histonas acetiltransferasas y permite el reconocimiento preferencial de las colas de las histonas cuando estas se van a acetilar en sitios de lisina que son específicos. Por el contrario, aquí podemos ver que en la heterocromatina silenciada, aunque la metilación no necesariamente neutraliza la carga, sí permite reclutar proteínas que se van a silenciar, en este caso al DNA, y esas proteínas se van a unir directamente a las histonas metiladas. De aquí la importancia de estas histonas metiltransferasas. Y esas proteínas tienen dominios cromo y van a interactuar directamente con las colas de histona metiladas. Y aquí tenemos un aspecto de esas proteínas que se van a unir a los sitios metilados. Entonces, específicamente se van a unir al DNA que puede estar metilado o a las histonas que están metiladas, y esto va a generar una represión transcripcional, aunque puede generar una activación, y generalmente eso va a ocurrir en la heterocromatina. In eukaryotes, DNA transcription begins when general transcription factors bind to the promoter region of the gene. Those transcription factors facilitate the binding of the RNA polymerase enzyme to the start position of the gene. RNA polymerase needs to be activated by a type of transcription factor called activator. Some activators recognize and bind to the regulatory region of the DNA near the promoter region. Other activators bind to a distant region of the chromosome called the enhancer region. Activators bound to the enhancer region work with mediator molecules to initiate transcription. Another type of transcription factor, called repressor, inhibits the activation of transcription. Repressors can act in different ways. Some repressors bind to the binding site of activators and prevent activators from binding to DNA. Some interfere with the molecular interaction between the activators and the RNA polymerase. Some activators and repressors act by affecting chromatin structure. These repressors can alter the chromatin structure to make it coil up tightly. Coiled up genes are not available for transcription. Conversely, activators can uncoil a coiled section of DNA and make genes in those regions available for transcription. The interactions of all these factors determine the actual rate of DNA transcription. Bien, aquí tenemos 3 casos de silenciamiento de genes. Vamos a analizar el primero, que está marcado con la letra A. En este caso nosotros podemos ver que este tipo de proteínas que se unen directamente a las regiones metiladas del DNA van a traer esos complejos de histonas desacetilasas. Con eso se van a desacetilar las histonas y esto va a traer a las histonas metiltransferasas. Esto va a permitir la metilación además de las histonas directamente. En el segundo caso estamos viendo este tipo de histonas metiltransferasas que tienen este dominio MBD que acabamos de ver, que permite la metilación de las histonas,
Y finalmente también estas metilaciones van a traer proteínas como esta proteína que está marcada como DNMT, que es por DNA methyltransferase, y que va a hacer metilaciones del DNA por largo tiempo, es decir, va a silenciar los genes por mucho tiempo. Y esta figura resume lo que estábamos mencionando. Vemos cuando están siendo acetiladas las histonas, cómo se empiezan a abrir para dejar transcribible al DNA y cómo cuando son metiladas se empiezan a cerrar para que este no sea transcribible. Bueno, lo que les mencioné son generalidades. Aquí podemos ver lo difícil que puede ser interpretar en ocasiones estos fenómenos. Vemos, por ejemplo, que la metilación en una arginina 2 va a permitir entonces que haya una modificación que va a activar la transcripción. Igual si tenemos una trimetilación en lisina 4, aquí se puede ver que puede activar la transcripción, pero si tenemos una metilación en lisina 9, no se va a dar a cabo la transcripción. Entonces, no es que una metilación en sí vaya a silenciar, va a depender entonces en el tipo de aminoácido en el que va a ser metilado. Para ilustrar el valor del silenciamiento de genes, quiero mostrarles este ejemplo del cromosoma X. Y aquí vamos a ver que va a haber una inactivación que va a iniciar en un sitio que se llama XIC, por X Inactivation Center, donde se va a localizar un gen que se llama XIST, por sus siglas X Inactivation Specific Transcript. Y esto lo que va a hacer es que va a escapar a la inactivación, pero va a generar RNAs que en realidad son como sondas antisentido, que se van a unir a todo el cromosoma que va a estar inactivo, que está marcado con puntitos, y de esta manera este cromosoma no se va a expresar, sino solamente uno de los cromosomas. Y lo que va a suceder es que además se van a agregar metilaciones de DNA y va a haber una hipoacetilación de histonas, y con esto se va a asegurar que sea inactivo a largo plazo. Y aquí está ilustrado lo que estaba yo mencionando. Aquí tenemos al gen XIST. Inmediatamente va a codificar para un RNA de interferencia. El RNA de interferencia va a ir a unirse a todos los genes que se encuentran en ese mismo cromosoma, y luego va a haber estas metilaciones y las desacetilaciones de las histonas para que quede completamente silenciado y sea inactivado. Y luego el cromosoma inactivado se condensa en una estructura compacta que se conoce como corpúsculo de Barr, y ahí se va a mantener en silencio hasta toda la vida de la mujer. Y esos mecanismos de silenciamiento son sumamente eficaces. No obstante, nada es perfecto, y en ocasiones puede haber fallas al iniciar el silenciamiento, o puede haber fallas para mantener el silenciamiento. Entonces, ya sea porque no se produjeron suficientes RNAs de interferencia o porque no hubo suficiente metilación o desacetilación. Y esto entonces va a generar las mujeres triple X, que es un síndrome. Son mujeres que son pues muy altas, tienen muchos pliegues a nivel de la piel que cubren sobre todo la parte interna de los ojos. Se llaman pliegues epicantales. Tienen pobre tono muscular, tienen problemas a nivel de los dedos, muchas veces van a tener microcefalia, es decir, la cabeza muy pequeña, y además tardan mucho en desarrollar el lenguaje. Y generalmente tienen IQs que son 20 puntos menos que las mujeres normales, además de, muchos problemas psicológicos que van desde pobre autoestima, ansiedad, depresión, etc. Epigenetics refers to processes that instruct our cells how and when to read the DNA blueprint. As we will see, female cells use an epigenetic mechanism to inactivate or silence one of the X chromosomes in each cell to prevent abnormal development. We are now looking at cells from a female body. A full copy of the genome is found in the nucleus of every cell.
Each cell has the same 23 pairs of chromosomes. We can now see individual X chromosomes. Highlighted here are 2 X chromosomes from one cell. The inactive X is compact in appearance, whereas the active X occupies a much greater volume, despite the 2 chromosomes having the same gene content. We will now take a look at each X chromosome at the molecular level, which is at approximately 1 million times magnification. The active X chromosome. The active chromosome has a dispersed or open appearance, often described as resembling beads on a string. Molecules involved in gene transcription can access open DNA. The active X chromosome has specific active histone tail modifications that tag the DNA. In the next few shots, we'll look at examples of molecules that can access the active X chromosome. Transcription factors can bind open DNA. These proteins are important in transcription initiation. They can recruit other proteins, such as histone-modifying enzymes. A new modification is added to a histone tail. Open DNA is more loosely bound to histones, which allows for nucleosome disassembly. Nucleosome remodelers can also access the active X chromosome. These proteins slide the nucleosome along DNA. Ultimately, these changes open the DNA and allow RNA polymerase, the DNA reading enzyme, to access and transcribe DNA into messenger RNA. The inactive X chromosome. The inactive X chromosome is more tightly bound and condensed than the active form. This means that the DNA is less accessible to molecules involved in transcription. Inactive X has modifications, including specific inactive histone tail modifications, DNA methylation, and additional structural proteins that help to zip up the DNA. Ultimately, this compact version of the chromosome is unable to be transcribed and is therefore silenced. So let's compare the 2 X chromosomes directly. The active X has a dispersed or open appearance. This means the genes on this chromosome are active or on. The inactive X has a condensed or closed appearance, meaning that the genes on this chromosome are inactive or off. Histone tail modifications and DNA methylation are examples of epigenetic marks, modifications that distinguish between the active and inactive chromosomes. Epigenetic inheritance can be visualized by the process of X inactivation. This is a close-up of a single cell from a 100-cell embryo, an embryo which is approximately 4 days old. At this early stage of development, female embryos still have 2 active X chromosomes. One X chromosome is inherited from the father, the other is inherited from the mother. Around this time, the 2 active X chromosomes interact transiently and one is inactivated. The other is kept active. This process is mediated by both RNAs and proteins.
The inactivation of the X chromosome involves the condensing of DNA. This is marked by the change in histone tail modification, the arrival of structural proteins which help condense the DNA, and DNA methylation. X inactivation is complete at the end of the 100-cell stage of embryo development. The decision of which chromosome to inactivate is surprisingly random, and individual cells can have either the maternal or paternal X chromosome remaining active. However, from this point on, each cell will remember which X chromosome it has activated and pass this information on to its progeny as the embryo develops. This is an example of epigenetic inheritance. The same pattern is maintained into adulthood. Let's look at the female adult. If we could visualize X inactivation on the skin, you would see a distinct pattern based on the growth and migration of the original 100 cells in the 4-day-old embryo. While it is not generally visible to the naked eye in humans, you are probably familiar with this pattern